Ya le mandé también las diapositivas. Sí, se salió Miguel, Ángel, ¿verdad? Nada más estamos tres participantes, Sí, Ángel se pero salió. sí, Ah, no, ya ahí está Ángel. Miguel Ángel sigue, ahí sigue. Sí, Sí, no sé por qué me sacó del Zoom doctor, sí, pero adelante, Miguel veo que Ángel. ahí se conectó también otra persona, no sé quién sea. Eh, yo creo que es Ivonne. Ah, muy bien. Ujú. Finalmente es Adán. Ah, no, es Ivonne. Ivonne. Sí, notaba algo como raro, pero bueno, Hola, Ivonne, buenos ahí, días. ahí no me Hola, quiero buenos meter días. mucho. Vamos a empezar con Miguel Ángel. De acuerdo, doctor, por supuesto. Buenos días, Ivonne. Buen día, compañero, buen día. Buen día, profesor. Buenos días. Roberto, ¿ya nos escuchas? Bueno, doctor, comenzaré, si Adelante, me da Miguel la Ángel. oportunidad. Claro que sí. Bueno, muy bien, pues buenos días, doctor, compañeros. Pues toca, pues exponer nuestro estudio de investigación que lleva por título la evasión fiscal y la carga tributaria en las personas físicas con actividad profesional que prestan servicios médicos en la Clínica de la Luz de Matías Romero, Oaxaca, durante el ejercicio fiscal 2020. Estamos a agosto de 2022. Presenta un servidor, Miguel Ángel Corro Antonio, estudiante de la maestría en Impuestos y Defensa Fiscal. Voy a ampliar la presentación. No sé si alcanzan a verlo, si hay algún inconveniente me lo comentan inmediatamente. Vamos a empezar con el planteamiento del problema. Bueno, el tema obedece o se deriva principalmente pues de la obligación que según nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31 y el Código Fiscal de la Federación en su artículo primero, que son en ese orden jerárquico, pues quien nos señala y nos obliga a contribuirle al Estado mexicano a través del pago de los impuestos, para poder financiar la actividad financiera y económica del Estado, y pues a través de ello pues poder devolvernos todas esas contribuciones a través de un sistema de gestión efectiva y eficiente de esos recursos, pues con programas de infraestructura, salud, vivienda, educación y algunos otros, para con los habitantes o los contribuyentes que a final de cuentas, más adelante tocaremos el punto que podemos ser directos o indirectos, como ustedes bien lo saben. Nuestro tema también obedece precisamente al ser un tema de suma importancia para México y para todos los países del mundo que tienen como principal emisión o visión de capitalizarse más, pues la falta de emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet, para este caso de estudio, que es mi tema, lo que es el recibo de honorarios médicos, ¿no? Como bien sabemos nosotros, el derecho que tenemos como contribuyentes de disminuir de nuestros ingresos acumulables en la declaración anual todos aquellos gastos que tienen que ver con honorarios médicos, dentales, por servicios, por ejemplo, en materia de psicología, nutrición y laboratorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo recibo un comprobante fiscal digital por Internet o un recibo de honorarios médicos, para estos efectos, pues yo puedo disminuir de mis ingresos acumulables en mi declaración anual, y para quienes estamos bajo el régimen de sueldos y salarios, pues poder tener el derecho de la devolución de impuestos en la declaración anual que se presenta en el ejercicio inmediatamente, en el ejercicio inmediato al que está concluyendo. Es decir, en este año presentamos lo que es el 2021, y si nosotros contamos con estos comprobantes, pues podemos disminuir de nuestros ingresos acumulables pues esos gastos, siempre y cuando cumplan con las exigencias que nos marca en la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 151, para poder hacerlos deducibles. De ahí la importancia de poder tener un buen encuadre en relación al tema de recibos honorarios, ¿no?
También otro de los puntos importantes en este tema es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la exigencia de la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 151, para hacer deducibles estos comprobantes que emiten los médicos, pues ya dictaminó que los prestadores de ese tipo de servicios, como son los dentistas, los médicos, los psicólogos, los nutriólogos, deben de contar con terminal bancaria y aceptar pagos a través de transferencias o cheques para que sus clientes, pacientes en este caso, puedan deducir los gastos toda vez de que van a cumplir pues con los requisitos establecidos ya en la ley. Bueno, aquí tenemos una figura en donde vemos todo lo que conlleva el tema. Vamos a hablar de la justificación, bueno, porque este tema, cuáles son los objetivos y las hipótesis. Asimismo, vamos a mostrarles el desarrollo de la investigación, algunos resultados que fueron devueltos tras la aplicación de los instrumentos. También vamos a hablarles un poquito, vamos a tomar el tema de los aportes científicos y tecnológicos que estamos pues haciendo para este tema, las conclusiones y las recomendaciones finales y las fuentes de consulta. Tocante a la justificación, como yo les decía, bueno, la situación económica que se vive en México tiene una gran relación con la economía formal. Eso nos quiere decir de que hay muchos créditos que se nos otorgan a México como país, que tiene que ver directamente con el padrón de contribuyentes con el que se cuenta. Es decir, entre más grande sea la economía formal, pues el país es mejor visto en nivel de cumplimiento o a razón de cumplimiento en el resto del mundo. A mayor economía informal, pues estamos viéndonos como un país que pues no tiene una cultura tributaria sana y no tiene una economía sólida que puede en un momento respaldar algunos movimientos del Ejecutivo Federal para poder atraer inversión o para poder hacer proyectos de gran envergadura. Es importante justificar nuestro tema también porque finalmente los impuestos son el eje económico de todo gobierno en todos los países alrededor del orbe. Entonces, por eso es importante pues tener un conocimiento profundo de estos impuestos en la clínica de la luz. Se busca también argumentar las razones por las cuales se evade al fisco y buscar aligerar la carga tributaria impuesta por la autoridad fiscal. Sabemos que en nuestras áreas contables existen términos como la evasión, como la elusión, como este, la evasión un programa para reducir las cargas tributarias que tienen y obedecen técnicamente a hacer programas para poder hacerle al contribuyente una carga tributaria más ligera o en apego estricto a la ley y muchas veces incluso valiéndose de los vacíos que esta misma tiene. Por eso vamos a argumentar ahí por qué evaden el fisco, cuál es la razón por la que los médicos en la clínica de la luz dicen, bueno, yo no quiero pagar o quiero pagar mucho menos, voy a declarar impuestos o ingresos, pero mejor dicho, inferiores a los que realmente recibo. Vamos también a apoyar o a descartar algunas teorías de algunos autores, como es en el caso de Miranda, que parte de la negativa de los contribuyentes para pagar esos impuestos, pues es consecuencia de los malos manejos y la falta de rendición de cuenta por parte de los gobernados. Es decir, que ya muchos autores, pues al ser un término, un tema rebuscado, en relación a, bueno, porque las personas están evadiendo, no únicamente en el sector médico, sino en otros tantos sectores, pues están buscando la manera de no pagarlos, existe una negativa por pagar los impuestos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, pues, mencionar esas teorías y ver qué es lo que nos devolvió a nosotros esta investigación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ángel, continúe, porque son 22 diapositivas. Adelante. Ok. Los objetivos y las hipótesis. El objetivo general es determinar la relación existente entre la evasión fiscal y la carga tributaria en los servicios médicos en el Hospital Privado de la Luz, Matías Romero, del ejercicio fiscal 2020. En los específicos tiene que ver con la relación que existe entre la evasión fiscal y la cultura tributaria. El específico segundo tiene que ver entre la evasión fiscal y las contraprestaciones recibidas. De igual manera, en el tercer objetivo específico o la hipótesis específica tiene que ver con el desconocimiento de las leyes fiscales y la evasión.
Bueno, aquí tenemos el planteamiento de la hipótesis que queremos determinar precisamente la relación que existe entre la evasión fiscal y la carga tributaria para la hipótesis general. Vamos a ver qué nos devuelven los instrumentos. Las hipótesis específicas, de igual manera, la relación que existe entre la evasión fiscal y la cultura tributaria. Para la hipótesis específica segunda, la relación directa y significativa entre la evasión fiscal y las contraprestaciones recibidas. Y para la tercera hipótesis específica, la relación directa entre la evasión fiscal y el desconocimiento de las leyes fiscales. Muy bien. El desarrollo de la investigación se hizo a través de los resultados, los obtuvimos a través de la aplicación del instrumento a la población con algunos de los planteamientos siguientes, que para mi consideración fueron de los más importantes porque nos devolvían los resultados que nos podían confirmar o descartar las hipótesis que tienen que ver, por ejemplo, como sabe qué es la evasión fiscal, conoce cuáles son sus obligaciones fiscales, ¿cuenta usted con terminal de cobro o algún otro medio para recepción de pagos que no sea efectivo? ¿Cree en el gobierno? ¿Considera que el gobierno le da mal uso a sus impuestos? ¿Considera que la falta de transparencia en el uso de los impuestos es el motivo por el cual hay una resistencia al pago? Todos estos planteamientos en el desarrollo de la investigación nos dieron los siguientes resultados. ¿Sabe qué es la evasión fiscal? Nos llama la atención de que el 9,0% de la población o el 90% de la población sabe qué es la evasión fiscal. Únicamente una persona desconocía el término evasión fiscal. Para la siguiente diapositiva, conoce cuáles son sus obligaciones fiscales. El 9,0 de igual manera dice, bueno, sí conozco mis obligaciones fiscales, y solo 1,0 nos dice, no conozco cuáles son mis obligaciones fiscales. Aquí es muy importante, yo quiero hacer hincapié en esa diapositiva porque a pregunta expresa de cree en el gobierno, pues estamos viendo que, bueno, el 50% pues no cree en el gobierno y otro 40% pues cree poco, 50% nada, 40% poco. Y solamente el 10% o uno de los 10 dice que creen mucho en el gobierno. Entonces desde aquí ya podemos como que ir armando hacia dónde va el resultado de la investigación. Si en cambio nos vamos con la otra gráfica que nos muestra que si considera el contribuyente que el gobierno le da mal uso a sus impuestos. Bueno, el 90% dice que está seguro que el gobierno le da mal uso a sus impuestos, y solo el 10% o uno, que con toda seguridad es el mismo que sí cree mucho en el gobierno, dice que no. El desarrollo de la investigación también nos arroja, encontramos que cuando preguntamos, ¿usted cuenta con terminal de cobro o algún otro medio para la recepción de pagos que no sea efectivo? Tenemos el 80% de la población dice que no cuenta con otro medio y que únicamente recibe efectivo. Aquí también ya la investigación pues nos va dando un parámetro de que pues no se reportan los ingresos completos, puesto que cuando el contribuyente recibe en efectivo, muy rara vez hace la declaración completa de todos sus ingresos. Y pues aquí mismo también encontramos, por ejemplo, que si en algún momento han negado un recibo de honorarios a sus pacientes. Aquí la investigación da como que es una mezcla entre qué está pasando, porque por un lado no reciben en efectivo, pero sin en cambio tampoco se niegan a expedirles sus recibos honorarios. O sea, si te lo expido, el 70% dice nunca me he negado, y el 30% dice sí lo he negado. Quizá no está dado de alta correctamente, o simplemente pues lo niega porque no quiere acumular todos sus ingresos. Esto es una pauta muy importante para el desarrollo de la investigación, porque estamos viendo que el 70% no se niega, pero al no aceptar el pago en otro medio, pues sabemos que no es deducible, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí están los aportes científicos y tecnológicos. Hay que recordar que la evasión fiscal en este caso específico se propicia por la falta de consideraciones en legislación fiscal que garantice la deducibilidad de los recibos de honorarios médicos, aun cuando estos no se paguen por medios electrónicos. ¿Qué nos decían las gráficas? ¿Tiene medios electrónicos para cobrar? El 90% dijo que no.
Y sin en cambio el 70% dice que no tiene problemas en emitirlos. Pero la pregunta sería, bueno, si yo no lo voy a hacer deducible, ¿qué caso tendría solicitar un CFDI cuando en realidad no me va a ser útil porque lo pagué en efectivo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el aporte científico es que pudiéramos hacer alguna modificación en la legislación fiscal para que se pueda garantizar la deducibilidad de ese recibo de honorario, aun cuando este no se pague por medios electrónicos, como se plantea a continuación. La primera propuesta consiste en resolver el candado de la deducibilidad en el recibo de honorarios médicos o el CFDI de honorarios médicos, que relaja al médico y desincentiva al usuario del servicio a solicitar su recibo toda vez que lo pagó en efectivo y no le será útil. Es decir, por un lado, el hecho de que me diga la ley, tienes que pagarlo por medios electrónicos, pero resulta que el médico no tiene medios electrónicos y yo digo, bueno, pues ¿para qué pido mi recibo si no me va a ser útil? Lo pagué en efectivo, no me es deducible. Entonces me desincentiva, yo ya no pido, yo ya no solicito mi recibo de honorarios y también relaja al médico porque dice, regularmente no lo piden porque pues como cobro todo en efectivo es muy raro que me pidan un recibo, ¿verdad? Por consiguiente, se propone reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su fracción primera, con el cual se garantiza la deducibilidad del recibo y motiva al usuario del servicio a solicitarlo indistintamente de cómo se haya realizado el pago. Es decir, cuando la ley se reforma y dice, ¿sabes de qué? Tú trayéndome tu recibo de honorarios, te lo voy a hacer deducible indistintamente de cómo lo pagues, pues va a motivar al usuario del servicio a decirle, ¿sabe de qué? Doctor, necesito mi recibo. Es que lo pagó en efectivo. No se preocupe, usted expídamelo y la ley me lo hace deducible. Por un lado, hacemos una amarre de que el médico se ve obligado a enterar todos sus ingresos y subimos así la cuestión del ingreso, de la recaudación del Estado mexicano. Y por otro lado, seguimos incentivando al usuario a que solicite cada vez un recibo porque sí le es útil. Muy bien. En relación a la segunda propuesta, se menciona en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167 que consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con la defraudación fiscal y su equiparable, que son en el 108 y 109 del Código Fiscal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es importante incrementar las sanciones y penas en caso de ingresos no declarados por la prestación de servicios médicos. Aquí quiero hacer mención que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, lleva un par de años consecutivos publicando estos estudios en donde señala que los médicos es un grueso importante que valen o no declaran los ingresos completos. Entonces, se ha pedido que se pueda hacer o incrementar las sanciones y las penas para desincentivar estas prácticas desleales que dañan al fisco federal. Muy bien. Las conclusiones. Con esta investigación se determinó que no hay una relación, no tiene que ver la evasión fiscal y la carga tributaria, porque, bueno, finalmente las personas dicen, yo no tengo ningún problema con darte el recibo, y la población en estudio considera que paga muchos impuestos o que estos son elevados. Lo que desincentiva el pago del mismo o motiva al que el pago no se haga de manera correcta y completa es la falta de cultura tributaria. Si hay una relación entre la evasión fiscal y la cultura tributaria. Esto quiere decir de que nosotros no, la cultura tributaria, nuestra pregunta que nos dio la respuesta es también en la credibilidad que tenemos nosotros, porque es parte de la cultura, hacia el manejo que le da de esos recursos el gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno con lo que pagamos? Entonces, si hay una relación. Si yo no creo en el gobierno y no creo que esté manejando bien, hay una resistencia al pago, porque nosotros decimos de que él lo malgaste, pues prefiero no pagarlo. Entonces, sí existe una relación, eso nos lo demuestra la investigación, y sin en cambio con la carga tributaria, no, al final no la conocen porque pues nunca han pagado de manera correcta, como vimos en las gráficas. Se concluye así para la hipótesis principal que la evasión fiscal no tiene que ver directamente con la carga tributaria en un hospital privado de servicios médicos de Matías Romero en el ejercicio fiscal 2020. Los instrumentos de medición también apuntaron que no existe una relación directa entre la evasión fiscal y las contraprestaciones recibidas,
Sin embargo, la población en estudio asume que la actividad financiera del Estado no se está llevando a cabo de manera correcta. Otra de las conclusiones es con respecto a la credibilidad que se tiene hacia el gobierno. Los instrumentos de investigación revelan que la población en estudio no cree en el gobierno. Esto cobra sentido cuando sabemos que los tributos son actos soberanos cuyas cuantías se fijan de manera unilateral y que se perciben muchas veces con poca justicia tributaria. Es decir, el gobierno pone un impuesto y a veces, aunque a nosotros no nos parezca, debemos pagarlo, y eso rompe el principio de justicia tributaria porque se hace de manera unilateral. Por otro lado, aun cuando el conocimiento de las leyes juega un papel importante, este estudio bajo la aplicación de los instrumentos nos demostró que no existe una relación directa y significativa entre la evasión fiscal y el desconocimiento de las leyes, toda vez de que los especialistas o los médicos pues siempre cuentan con la asesoría de algún contador o algún experto en ese tema. Muy bien. Las recomendaciones serían: la práctica de los médicos de demandar el pago en efectivo no encuentra en resistencia en los pacientes porque la razón por la que asisten a ese médico no es fiscal, sino de salud y confianza. Eso es un punto muy importante. Yo cuando voy al médico voy porque pues es un médico que me ha atendido todo el tiempo y posiblemente a toda mi familia le tengo mucha confianza, y dejo en segundo término la cuestión de que si me da un recibo, que si este es deducible o no. Se propone entonces, para poder hacer ese cambio, que el proveedor autorizado de certificados o PAC incluya en sus plataformas cambios propuestos, un nodo que permita conocer el motivo por el cual en un momento dado que se pague la factura en efectivo, nos determine la razón por el que se haya hecho de esa forma. Es decir, podemos poner motivo 1 porque el usuario del servicio determinó pagarlo en efectivo, aun cuando el médico tenía medios electrónicos para hacer el cobro. Motivo 2, por no contar el prestador con medios electrónicos para recibir el pago. Y el motivo 3, por tratarse de zonas rurales. En el motivo 1, pues aquí lo que podemos hacer es que la autoridad dice, bueno, si tú voluntariamente pagases en efectivo, aun cuando hay medios electrónicos, no te lo voy a hacer deducible porque fue una decisión unilateral. Entonces el médico le puede poner motivo 1 a petición del usuario del servicio. Si es motivo 2, aquí por no contar al prestador con medios electrónicos, pues allá cuando llegue el CFDI a la hacienda pública, pues poder decir, oye, aquí este médico ya son 2 o 3 incidencias que no cuenta, pues podemos hacerle una visita o aplicarle una sanción de tal suerte de que él se ve obligado a poner a disposición del usuario del servicio los medios electrónicos. Y en zonas rurales, pues ya sabemos que sí es deducible porque no se cuenta con sistema bancario. De igual manera, tenemos que, pues, aumentar las relaciones, o las sanciones administrativas cuando sean, por ejemplo, médicos de reincidencia, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, y se debe de aumentar de tal manera que sea verdaderamente disuasoria, y que desmotive la práctica de la misma. Es decir, leyes más estrictas con ese grueso para poder en un momento dado desmotivarlos a que sean desleales. Muy bien, y a continuación todas las fuentes de consulta que tienen que ver principalmente con estudios y libros de derecho fiscal y de temas relacionados con la evasión fiscal, leyes de antilavado, de defraudación fiscal en México, como es el caso de Bedoya Rocío, Camacho Raúl de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, por ser el tema de ese entonces, y todo lo que tiene que ver con la Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de Seguridad Nacional, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y toda la legislación relacionada con las leyes vigentes en México. Pues eso. Muchas gracias, Ángel. Es evidente el trabajo que realizas, ¿ok? Hay una estructura metodológica en todo lo que nos presentas esta ocasión. Te felicito por todo tu trabajo. Ha sido un trabajo de 3 semestres, se nota, ¿ok? Desde, o sea, lo poco que hicimos en la primera materia, la justificación, después nos fuimos a una segunda materia donde aplicaste instrumentos y tuviste el capítulo 4, ¿no? Y ahora posteriormente en una tercera materia, el capítulo 5, tus resultados, ¿ok? Entonces es evidente el trabajo, ¿ok? Hay una estructura metodológica ahí.
es lo que demuestran en esta presentación, el trabajo que se realizó. Muy bien, Ángel. Me gustaría escuchar las opinión en este momento de Ivonne acerca de tu trabajo. Adelante, Ivonne, retroalimenta el trabajo del compañero Miguel. Escuchamos. Sí, definitivamente concuerdo con usted, maestro. Se nota el arduo trabajo del compañero. Concuerdo en cuanto hace al énfasis de la cultura jurídica que aún hace falta. Tiene toda la razón en cuanto a la observación que hizo en base a ello, a su investigación referente a que sí falta cultura jurídica. También esta desconfianza que existe por parte del contribuyente hacia cómo la administración tributaria pasa al gobierno y distribuye el dinero, esa desconfianza que surge al no haber traducido nuestros impuestos en forma tangible, o sea, en beneficios para la misma comunidad. Entonces, por ahí tiene toda la razón que viene un poco a veces el recelo por parte del contribuyente a verse dentro del marco legal del fisco al hacer oportunamente luego sus contribuciones, a que estos se vean se vean dentro de la ley, ¿no? A veces buscan otra forma más sencilla porque dice, bueno, tengo esta carga tributaria y sin embargo en mi comunidad no hay luz, no hay una adecuada pavimentación, etcétera. Entonces, sí, deja mucho que ese momento de reflexión, lo que él menciona en puntos muy neurálgicos, ¿no? de su exposición. Obviamente por el tiempo pues no se puede abordar más, pero sé que es un apasionado del estudio y agradezco que deje esta espinita para pues, seguir investigando, ¿no? Que haya captado el interés de una servidora pues a echarle una buena leída a su tesis. Y buen trabajo, compañero, felicidades. Gracias, compañera Ivonne. Gracias, Ivonne. Perdón, Miguel Ángel. Y es exactamente, o sea, es una buena investigación. ¿Por qué? Porque abres el panorama a otras investigaciones. Ok, entonces, cuando tenemos una investigación que todavía le falta, se cierra la investigación. En cambio, tu tema da para más, ¿ok? Entonces, ya cuando te avientes al doctorado, pues ahí continúas, ¿no? Hay más que investigar sobre este tema que tú ya abordaste. Es obvio, hay un manejo del tema evidente de tu parte, ¿ok? Ahora, voy a algo de las diapositivas que me hubiera gustado un poco más, pero es comentario nada más. No están mal, están bien. Ahora, me hubiera gustado que después de donde me presentas la estadística descriptiva, ¿sí? Ya ves que hay unas diapositivas donde me manejas la estadística descriptiva. Después nada más como conclusión de esta estadística descriptiva pudiéramos meter el apartado de estadística inferencial. Simplemente decir, si se comprueba esta hipótesis, no se comprueba esta hipótesis, que las tienes. O sea, en la conclusión, sí las tienes. Nada más que para hilar, por ejemplo, para captar más la atención cuando la expongas, nos hubiera captado también un poco más la atención si lo hubieras incluido en esa parte. Es comentario nada más, sí están las hipótesis diciendo cuál se comprueba y cuál no en tus conclusiones. ¿Ok? Claro, doctor, y de hecho, como usted bien lo dice, hay mucho todavía que hacer sobre esa tesis, porque bueno, yo lo que proponía, y si levantamos realmente el cómo reacciona la persona cuando le estamos practicando en ese caso el instrumento, y lo que nos dice, y le dice uno, bueno, ¿usted cree que por qué no pago usted impuestos? Y nos dicen así, como se escucha, porque el gobierno se los roba.
¿no? Y de Exactamente. pronto tú llegas a la tesis y le dices, bueno, es que yo, investigador, creo que para desincentivarte, que tú no tengas esas prácticas desleales, tengo que ponerte sanciones y te voy a Sí, hacer sanciones más fuertes con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues te voy a obligar a que cumplas. Y él dice, bueno, ¿y al que se roba el dinero, quién lo sanciona? Está sancionando al que está trabajando, al que está generando, y el que está ya robándose mis impuestos, a ese nadie lo sanciona. Entonces, sí hay mucho de dónde sacarle. Yo considero que eso es como que apenas ahí la punta del iceberg, claro. pero sí hay bastante. Muy Pues, bien. Muy bien, muchas gracias, gracias, Miguel doctor. Ángel, muy amable. Voy a dar por terminada esta grabación, esta sesión.